A veces todo empieza con una sensación imposible de explicar, como si algo suave rozara el borde de la cama en plena noche. No un miedo, no una sombra, más bien una presencia cálida, ligera, como una voz sin sonido que dijera: «Estoy aquí, respira, no pasa nada». Ese instante dura apenas unos segundos, pero deja dentro una pregunta silenciosa. ¿Qué fue eso? ¿Y por qué vino justo ahora? Así comenzó la historia de un hombre que vivía solo, en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Desde su ventana solo se veía un patio oscuro, y por las noches el silencio parecía un océano profundo. Habían sido meses pesados, mucho trabajo, pocas fuerzas, y una mente inquieta que no le dejaba descansar. Sentía, aunque no lo decía en voz alta, que caminaba por la vida como quien avanza en un cuarto lleno de ruido, sin escuchar nada verdadero. Aquella noche, cuando por fin cerró los ojos, la sensación llegó de repente. Una suavísima presencia entrando en la habitación, sin pasos, sin movimiento, solo estar. Una calma que no venía de él. Se incorporó lentamente. El cuarto seguía vacío, y sin embargo, algo vibraba en el aire. La llama de una vela, apagada desde la tarde, parecía haber dejado un hilo de calor suspendido en el ambiente. En ese momento recordó algo que años atrás había escuchado de un viejo maestro de retiro. Los ángeles se acercan cuando el corazón deja de pelear consigo mismo. No era poesía. Era una verdad que uno reconoce sin saber por qué. Él había vivido muchos días sintiéndose solo, sin guía, sin señales. Pero aquella noche un impulso suave, una memoria, una luz, le devolvió algo parecido a la esperanza. Se volvió a acostar, y mientras respiraba, sintió que su ritmo interior cambiaba, más lento, más redondo, como si alguien más en la habitación respirara junto a él. Y allí apareció el primer signo, no una visión, no un sonido, sino un recuerdo que volvió a la superficie con una claridad extraña. Esa misma mañana, antes de salir de casa, había encontrado una pluma blanca sobre su mesa, finísima, pura, fuera de lugar. No tenía de dónde venir. Él la tomó con curiosidad, sonrió y la dejó olvidada. Al regresar por la noche ya no estaba. No le dio importancia, hasta ese instante. Ahora lo entendía. La pluma no era un objeto, era un mensaje, un susurro, una forma delicada de decirle: no caminas solo. Al amanecer, cuando abrió los ojos, sintió la necesidad de encender una vela. No por costumbre, no por un ritual aprendido, sino porque algo dentro de él pedía luz. La colocó frente a sí, la encendió y respiró. Y en ese pequeño fuego encontró un espejo. Cada pensamiento que intentaba inquietarlo se deshacía apenas tocaba la llama. La vela no iluminaba la habitación, iluminaba su interior. Comprendió entonces una verdad sencilla y profunda. Los ángeles no necesitan gritar, solo necesitan que uno se aquiete para poder escucharlos. Y ahí, con esa claridad suave, supe que era momento de entregarte la misma práctica que transformó su noche. Práctica del fuego silencioso. Enciende una sola vela. Ponla a 1 metro de distancia. Mírala sin prisa durante unos segundos. Cada pensamiento que llegue, entrégalo al fuego, como si se derritiera allí. Después pregúntate en voz baja: ¿qué siento ahora? No busques respuestas. Permite que lleguen solas. Porque cuando la mente se calma, el alma vuelve a escuchar. Si quieres caminar cerca de historias como esta, suscríbete al canal. Ahora sigo más adentro. A veces la continuación llega como una brisa más tibia que la primera señal. Así ocurrió aquella mañana, cuando él, aún con la vela encendida,
sintió que algo en su interior se había movido apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para cambiarlo todo. El recuerdo de la pluma volvió, pero esta vez no como un misterio, sino como un mensaje completo. Las señales llegan cuando el corazón está cansado y pide compañía. Y los seres de luz, ángeles, guías, como quieras llamarlos, eligen siempre la forma más suave para tocar nuestra vida. Una pluma, un pensamiento repentino, un silencio que te mira desde dentro. El signo no había aparecido porque él estuviera abierto espiritualmente, ni porque tuviera alguna habilidad especial. Surgió porque por un instante se rindió al cansancio. Y en esa rendición se abrió una grieta por donde la luz pudo entrar. Los signos funcionan así. No vienen para deslumbrar, vienen para aclarar. Y el segundo movimiento llegó en forma de intuición. No un presentimiento angustioso, sino una sensación segura. Una dirección interna que no necesita argumentos. Él comprendió que aquella presencia nocturna no intentaba salvarlo de nada dramático, sino recordarle algo esencial, que aún sabía escuchar. La intuición, esa voz que muchos confunden con fantasía, es la puerta más directa que los ángeles utilizan. La fantasía provoca emoción, la intuición provoca claridad. Esa fue la diferencia que él sintió al mirar la llama. Por primera vez en meses, dentro de él no había ruido, sin espacio. Ese espacio era protección. Una protección que no interfiere, pero acompaña. Una presencia que no obliga, pero sostiene. Comprendió entonces por qué la señal llegó justo en esa noche. Había estado cargando demasiadas cosas solo, forzando su camino, tensando su cuerpo. La luz no vino para evitar un peligro, sino para enderezar su rumbo, para que recordara que la vida no se camina empujando, sino escuchando. Y en ese silencio nuevo, una pregunta suave se formó dentro de él. ¿Qué quiere decirme esta presencia? La respuesta no vino en palabras. Vino en forma de calma profunda, como si alguien pusiera una mano invisible sobre su espalda y dijera: confía, ya estás siendo guiado. Los ángeles hablan así, con estados, no con discursos. Si tú también alguna vez has sentido un aire distinto en la habitación, o una certeza sin explicación, o una pausa luminosa en medio de un día difícil, recuerda, no estás imaginando. Esas pequeñas alteraciones de la realidad son hilos, hilos que conectan el mundo visible con el invisible. Y si quieres afinar tu propio oído interno, te dejo una práctica muy simple que abre espacio sin esfuerzo. Práctica, un suspiro, una verdad. Cierra los ojos. Inhala lento, sin controlar el aire. Exhala como si soltaras un peso muy antiguo. Después de la exhalación, pregunta en silencio: ¿qué necesito ver hoy? No esperes imágenes. Siente. La respuesta vendrá como un pequeño alivio, un gesto interno, una dirección que antes no estaba. Así fue como él lo entendió. No necesitamos señales grandes para sentir la protección. Basta un respiro que se acomoda, una luz que no sabías que seguía encendida, una presencia que te abraza sin tocarte. Y cuando finalmente se levantó de la silla, supo que algo había cambiado. No afuera, adentro. La vida seguía igual, pero él ya no caminaba solo. Que la luz que lo acompañó a él te acompañe también a ti, suave, paciente, cercana.